¿Les parece? Perfecto. Ok. En el contexto cristiano, un regalo se entiende principalmente como el don, una dádiva, un regalo, ¿cierto? Que se muestra por la gracia de Dios hacia la humanidad. Entonces, después de mucho pensar, el título de mi estudio de hoy día es La obra maestra de Cristo. Vamos a hablar de 4 temas. Primero, pecado, arrepentimiento. Estos son horizontales para todos los hombres. Y vamos a hablar del perdón y la salvación, que es vertical, que solo depende de Dios, ¿ya? Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en este día porque tú eres grande, tú eres maravilloso. Y te damos gracias porque tú nos has guiado, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Nos has traído con bien esta semana a la iglesia, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abra el entendimiento, abra, Señor, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos por los hermanos que no han podido venir porque estén de vacaciones, porque están en sus hogares, porque están enfermos. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú les alcances, Señor. Para que tu amor les guíe, Señor, y les proteja siempre. Amén. Bueno, vamos a partir hablando del primer tema, que es el pecado. Difícil, la verdad, el pecado en estos tiempos, porque en las iglesias normalmente hoy día ya no se habla del pecado. Pero el pecado está y existe desde el principio de la creación, ¿ya? ¿Y cuál sería la definición de pecado? Transgresión. Es apartarse de lo recto, falta a lo divino, ¿ya? La Biblia habla de transgresión, rebelión y de desobediencia hacia la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, los hebreos y griegos hablaban de fallar al estándar, a la santidad divina, fallar al centro. Si ponemos un disco para lanzar flechas, no le damos al centro, todos caen fuera. Entonces, si me acompañan a primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Ahora, ¿dónde comienza el pecado? El pecado comienza en el origen con Lucifer. Lucifer, lucero, hijo de la mañana, el más hermoso, el más poderoso de los ángeles. Satanás, no contento con esto, deseó ser semejante a los ángeles, a Dios, y fue su caída, iniciando el pecado. ¿Dónde? En el Edén. Veamos lo que dice Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, del 2 al 15. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, que tú debilitabas hasta las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el norte y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas, sobre las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa fue cuando Satanás se rebeló en el cielo, ¿cierto? Fue condenado a salir de ahí. Él quiso ser semejante a Dios. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que él usó con Adán y con Eva? Ser semejantes a Dios. Cuando conversaron, ¿cierto?, a través de la serpiente, le dijo que serían abiertos sus ojos, serían como dioses. Esa fue la estrategia, en Génesis 3. A partir de este momento, el pecado ha pasado a través de todas las generaciones, como nosotros, los descendientes de Adán. Entonces hemos heredado el pecado en nosotros. Veamos lo que nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, a través de Adán, el pecado entró en el mundo
y la muerte pasó a todos los hombres. La paga del pecado es muerte. Veamos lo que nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces podemos ver que sin Cristo estamos muertos por el pecado. ¿Por qué? Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, a través de Adán heredamos el pecado y todos los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. Así que no somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Porque somos pecadores. Así como heredamos las características físicas de nuestros padres, ¿cierto? Yo, chico, medio pelado, ¿cierto? Otros adquieren el cabello, los ojos, ¿cierto? La piel de los padres. Entonces nosotros tuvimos la naturaleza pecaminosa de Adán. Afortunadamente mis hijos salieron altos. No lo heredaron de mí. El rey David se lamenta de esta condición. Dice en el Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vemos la reflexión que tiene David. Ahora, el Salmo 51 es poderoso porque él reconoce su pecado, ¿ya? Ahora, tengo unas preguntas para ustedes. Tienen solamente 5 segundos para responder. Número 1, música de fondo. ¿Existen pecados chicos y grandes? ¿Seguros? Ya, perfecto. 5 segundos más. ¿Cuántos tipos de pecados recuerda usted? ¿Listo? 1, 5, 10, 20, 100. Miles, no tantos, pero podría ser. Desde el principio, volvemos a Adán, ¿cierto? Dios les dijo lo que era malo, ¿cierto? Nosotros que manejamos sabemos que si el semáforo está en rojo es ley y ahí lo pasamos en un accidente, podemos matar a alguien, ¿verdad? Es ley, rojo, alerta, ¿verdad? Dios le dijo, tienes todos los árboles del mundo, tienes todo. Pero él quería ese, quería solo el árbol del medio, ¿cierto? Le dijo, tienes todos los árboles, pero del medio no. ¿Y qué hizo él? Fueron a ver el del medio. Ya. Eso está en Génesis 2, 16 al 17, no lo vamos a buscar, pero ya lo sabemos. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios en el monte Sinaí le dio 10 mandamientos, que están en Éxodos del 20, del 1 al 17, ¿cierto? Ahora fíjense que entre Levítico y Deuteronomio, los eruditos de la ley, ¿ya?, sacaron 613 leyes, ¿ya? Y de esas, 365 dicen no debes, ¿ya? Son hartas. ¿Nosotros cuántas conocemos? 10, ¿cierto? Con suerte. Las vamos a nombrar. Tenemos todo el día. Primera, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entre paréntesis, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 3, santificarás las fiestas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 4, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios y mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Son 10, bueno, ¿cierto? Y de ese salieron todos los demás. Entonces, para Dios no existe diferencia entre pecados grandes y pecados chicos, mentiras blancas, mentiras negras, ¿cierto? Usted y yo podemos convenir en que yo cuando empecé a estudiar dije, yo no robo, yo no adultero,
Yo no fornico, no miento, no he matado a nadie, me porto bien en clases y también en el jardín. No será otra, ¿cierto? Pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos y admitir que existen pecados sutiles, que cometemos diariamente. Veamos lo que nos dice Romanos, capítulo 1, del 29 al 31. Y aquí yo me caí de espalda. Uno del 29 al 31. Dice, estando atentos a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oh, me fui para abajo. Recién hablábamos con Juan Pablo afuera acerca de una condición de su trabajo. Y yo le decía, viejo, son los últimos tiempos, vamos a ver cada cosa. Y yo miraba aquí, y estas cosas usted las ve diariamente, ¿cierto? Entonces, si bien nosotros tenemos en nuestro ADN, no matarás, no adulterarás, pero se fija la cantidad de cosas que hay debajo de ellas y que a veces pasan imperceptibles o no se hacen sensibles a nosotros. Las vemos, pero sí es normal, ¿cierto? No, es pecado y Dios nos advierte de esas cosas. En nosotros no debe existir eso. Veamos lo que dice en Santiago 2:10. Dice, pero cualquiera que guarde toda la ley, los mandamientos, hay un pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Se fijan? No hay diferencia. Uno. Entonces, si yo guardo la gran parte, le digo, pero el 1% vaso piola. No, la Biblia no dice que no. Pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ya? En Mateos 5, del 21 al 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿cierto? 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Imagínense, usted está en su casa y peleó con su hermano o con su familiar, es culpable, ¿cierto? Le dijo, tonto, ya, bastó, eso es, ¿cierto? Porque lo ofendió. Entonces dice, y cualquiera, y será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, como lo que acabo de decir yo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se fijan qué fuerte la cosa? No es fácil. Entonces, el peor de los pecados, en términos prácticos, es negar esos pecados sutiles que pueden existir en nuestra vida. No podemos enfrentarlos a menos que primero los reconozcamos. Existe algo muy común hoy día que se llama hablar de la causa raíz. Y hablar de la causa raíz es ir al inicio, donde nace todo eso. ¿Por qué tengo esas explosiones? ¿Por qué cada vez que me enojo salen palabras que nunca uso? Voy manejando y le digo, Dios te bendiga. No, ¿cierto? Ojalá te vaya a llamar. No, eso es poco, yo lo he visto en hermano. Entonces, tú dices, pero ¿cómo? Si estamos hablando del amor. ¿Se fija? Entonces, tenemos que ir a la causa raíz. Dios puede cambiar eso, lo puede transformar. De eso estamos hablando, para eso estamos acá, ¿verdad? Entonces, el primer
el primer paso es ir a la causa raíz del pecado. ¿Por qué pasa eso? ¿Cierto? Y para eso debemos primero arrepentirnos. Y eso va a dar paso al segundo tema del día de hoy, que es el arrepentimiento. Entonces ya hablamos del pecado y por qué se origina y dónde nació. ¿Y qué es pecado? Ahora la palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opción. O sea que si yo iba hacia adelante, ahora voy hacia atrás. El verdadero arrepentimiento es algo que es más que remordimiento o lamento o sentirse mal por lo que hice. Indica más que simplemente alejarse de aquello. O sea, si yo vi que esto me hace mal, mejor me alejo. No, tiene que haber un cambio radical en la vida de uno. El diccionario bíblico habla de arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pecado y una dirección y un cambio de dirección para el futuro. ¿Ya? O sea, si esto lo veo hoy día y yo me arrepiento de aquello, no lo hago más. Ese es el cambio que yo debo hacer en mi vida. Arrepentirse significa cambiar la manera de pensar, una nueva actitud con respecto al pecado, para alejarse de todo aquello que no es correcto y vulnera o hace el daño hacia lo que Dios quiere para nosotros. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento era volverse hacia Dios. Siempre los profetas hablaban de esto, volverse hacia Dios, ¿ya? Y lo hacían ¿cómo? En ayuno, se vestían de cilicio, sentarse en cenizas, ¿ya? Y los lamentos y los llantos litúrgicos que se hacían para aquello. En teoría el arrepentimiento dependía de estas cosas, pero fíjense que no era muy efectivo porque como lo hacía el sacerdote, ¿ya? Entonces, como vimos la vez anterior, que le traspasábamos nuestro pecado al corderito, ¿cierto? Y el corderito era muerto por nosotros. Pero Dios quiere más que eso. Veamos lo que nos dice Joel 2, 13 y 14. Joel 2, 12 y 13, perdón. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Se fijan? Antes era exterior, ¿ya? Era exterior. Todos lo veían que estaba, cuando cometían un pecado, los veían sentados en ceniza, vestidos de silicio, y decían, este pecó, ¿cierto? Está pagando su condena. Pero el Señor quiere algo, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahora el ayuno es interno, ¿se fijan? El lloro y el lamento es interno. Rasgad vuestro corazón, no los vestidos ya. Y si dice su otro vestido, pero dice, es el interno. Yo tengo que hacerlo, directo hacia Dios. En el Nuevo Testamento vemos dos personas, a Juan el Bautista y a Jesucristo, quienes hablan del arrepentimiento. Veamos lo que dice Mateo 3, 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dijo Juan el Bautista, ¿cierto? Mientras preparaba el camino hacia el Señor. Y en Mateo 4, 17, hablando de Jesús, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los dos usaron el mensaje del arrepentimiento para llamarlos al reino de Dios, porque el reino de Dios ya estaba cerca. Veamos lo que nos dice Marcos 1:4.
bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Parte del trabajo que hacía Juan, ¿verdad?, fue llamar a las personas al arrepentimiento y bautizarlos. Y este bautismo era de arrepentimiento por todos los pecados, ¿ya? Ahora, también tiene que haber un profundo cambio en las vidas cuando hay arrepentimiento. Veamos lo que nos dice Lucas 3:8, la primera parte dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros hemos pecado, nos arrepentimos, tiene que haber un fruto de que hay un cambio verdadero en nosotros. La primera forma de darnos cuenta es por un verbo. ¿Ya? Hay la palabra, esta es medio difícil, ¿no? Metamelomai, ¿ya?, que indica un cambio de mentalidad que produce dolor e incluso remordimiento por los errores cometidos, pero no es necesariamente un cambio de corazón y de acción. Les explico. Ustedes saben lo que pasó con Judas, ¿verdad? Vamos a, para hacerlo bien explícito, la palabra en Mateo 27, del 3 al 5. Yo puedo cometer un pecado y puedo arrepentirme, pero a veces no es arrepentimiento, es solamente remordimiento. Entonces veamos lo que nos dice la Escritura. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pero la Biblia de las Américas, en el mismo versículo 3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió la moneda de plata. Y ahí se fijan. Judas, si se hubiese arrepentido, no lo hubiese entregado, porque él tuvo tiempo para hacerlo, ¿cierto? Él estuvo en el huerto, estuvo con él y va y dice, él se ofrece a entregar al maestro por plata, ¿cierto? Y le dice: yo lo llevo, y al que le dé el beso, ese es, ¿cierto? Tuvo mucho tiempo. De hecho, el Señor le dice: hace tu pega cuando está, mete ¿cierto?, el pancito en el plato, juntos, le dice: hace el trabajo que vas a hacer, ¿cierto? Pero tuvo tiempo de arrepentirse y no entregar al maestro. Ya, lo hizo. Después que lo hizo, dijo: pucha, entregué a un inocente. Eso fue remordimiento, no fue arrepentimiento, ¿cierto? Ya. Ahora, el segundo verbo, este es más difícil. Metanoeo significa cambiar de opción y de objeto gracias al conocimiento adquirido. ¿Ya? Este verbo y su sustantivo relativo, que es metanoia, ¿ya?, indica un verbo de arrepentimiento bíblico. Este es el verbo que nosotros debemos usar en nuestro concepto, ¿ya? Y hay 4 formas de entenderlo. Vamos al primero. El verdadero arrepentimiento conlleva un cierto sentido de conciencia de lo que estamos haciendo. Veamos lo que dice el Salmo 51, que ya lo vimos antes. Pero el verso 4 dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. ¿Se fijan? Él reconoce con conocimiento que ha pecado contra ti he pecado. ¿Cómo volvió el hijo pródigo cuando llegó del padre?
he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce su error, pero lo reconoce con convicción. He pecado. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, como cantábamos delante, ¿cierto? El 8 dice, hazme oír el gozo y la alegría, y recrean los huesos que has abatido. Era tanto el dolor que tenía David por su pecado, era tanto el dolor que le dolían hasta los huesos. Él se sentía muy mal. 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces él tiene el conocimiento y está orando al Señor, ¿cierto? Y hay un cambio de actitud. Entonces el metanoia es como el capullo de la mariposa que cambia del estado de larva a una mariposa, algo maravilloso. Ese es el cambio verdadero. En el Salmo 109, Salmo 109, 21 y 22 dice, y tú, Jehová, Señor mío, fortaléceme por tu amor, por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo soy afligido y necesito un corazón, y mi corazón está herido dentro de mí. Ahora vamos al punto 2. El arrepentimiento se aferra a la misericordia de Dios y se encuentra en Jesucristo esa misericordia. Veamos lo que nos dice nuevamente el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Se fijan? Ten misericordia de mí. Reconozco que he pecado, reconozco que necesito de ti. Ten misericordia de mí conforme a tu misericordia. No es cualquier cosa. Él está, yo me lo imagino tirado de guata, orando al Señor. O sea, ni siquiera sentado, ni siquiera lo pensó y me traía en el metro ahí, ¿cierto? No, él tenía conciencia de que había hecho algo malo. Decía, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Se imagina el dolor con el que estaba orando? Vamos al Salmo 134. 134. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Vamos al tercero. El verdadero arrepentimiento significa cambiar de actitud al pecado. Esto hace que una persona se arrepienta y se aleje del pecado. Vamos al Salmo 119, todo el capítulo. No, solo el 128. 119, 128. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y y aborrecí todo el camino de la mentira. ¿Se fijan? Veamos lo que dice Job 42, 5 y 6. Job, en una condición muy difícil, después de haber perdido todo, hace una reflexión bien grande y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. Él reconoce, yo sabía de ti, yo sabía de tu existencia, tú me habías bendecido mucho, pero ahora, en esta condición que estoy, reconozco, hoy día recién se me cayeron las lagañas y mis ojos son abiertos, ¿cierto? Y yo había escuchado de ti solamente, sabía que eras grande, pero hoy reconozco que tú eres grande, ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. ¿Se imagina despreciarse uno mismo? Y me arrepiento en el polvo y en ceniza. En él hubo un cambio profundo.
Veamos lo que nos dice Corintios 2 de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, si yo me arrepiento ante Dios, gano, pero si me quedo en la tristeza del mundo, pierdo, si no me arrepiento. Y el cuarto arrepentimiento es el arrepentimiento verdadero, que produce un cambio radical en las personas. Veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 2. Del 19 al 22. 2 de Timoteo 2. En todo caso, yo les puedo mandar después la presentación, la tengo toda, se la mando. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conociendo el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando reconocemos a Cristo, nos apartamos de toda la iniquidad. ¿Se fijan? Es un cambio radical. Conocemos a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos ofrece salvación. ¿Cierto? Dice, pero en una casa grande solamente hay utensilios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros, se fijan, nos santificamos al Señor, somos instrumentos de honra. ¿Cierto? Porque en ese tiempo en la plata que usaban, o en el porongo donde le lavaban los pies, no lo usaban para comer. ¿Se fijan? Esa era la diferencia. Un utensilio de honra y no de honra. Y aquí viene fuerte para los jóvenes. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con que los corazones limpios invocan a Dios. ¿Quiénes invocan a Dios? Los de corazón limpio. ¿Y qué tienen que buscar? O sea, el mensaje va al joven, pero nosotros somos todos jóvenes, ¿cierto? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso es lo que nosotros debemos perseguir como cristianos. En 1 de Pedro 1:16 dice, porque Cristo escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso lo dijo el Señor. Sed santo porque yo soy santo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso está en Lucas 5:32. Lucas 13:5. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos el justo castigo que hablamos antes del pecado, ¿cierto? Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar en Lucas 24:47, dijo, lleven este mensaje que es de arrepentimiento y de fe a todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje que debemos llevar nosotros a todo el mundo? A nuestros conocidos, a nuestros amigos, un arrepentimiento de fe. ¿Ya? El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo, e irreversible de la mente, del corazón y de las acciones. No puede ser de palabra. El arrepentimiento significa dar vuelta completa a la hoja por los mandamientos de Dios, un giro completo en el corazón, desde el ego mío, personal, hacia Dios. Y ahora pasamos al tercer tema, que es el perdón. Ahora, ¿qué es el perdón? Súper simple. Significa borrón y cuenta nueva.
Tan simple como eso. Borrón y cuenta nueva. Cuando hacemos daño a alguna persona, buscamos el perdón con el fin de restaurar la relación, ¿verdad? El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonado. ¿Tienes? Pero Cristo nos ofrece el perdón a todos nuestros pecados y rebeliones. El perdón es un acto de amor y misericordia y de gracia. Eso es el perdón. El perdón es la decisión de no guardar rencor en contra de la persona que hizo el daño, aunque no lo merezca, ¿cierto? La Biblia nos enseña que debemos recibir el perdón de Dios. Todos, convengamos que todos hemos cometido pecado, ¿cierto? En Eclesiastés 7:20 declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Cierto? Estamos claros con eso. No hay persona buena. Pero en Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que hablábamos anteriormente acerca de la cantidad de pecados y esos pecados sutiles, ¿cierto? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque nos estamos cegando al que no hacemos cosas malas. Entonces, todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. El Salmo 51:4, que decía: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Como resultado de aquello, necesitamos desesperadamente tener el perdón de Dios. Veamos lo que nos dice Mateos 25:46. E irán todos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, aquellos que no tienen el perdón de Dios, ¿a dónde van? Al castigo eterno. Y los que han recibido el perdón de Dios, a la vida eterna. Juan 3:36 dice: y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, cuando nosotros vemos a un familiar, a un amigo, a un pariente, que vemos que se está perdiendo en el mundo, el fin es uno solo, está escrito, ¿cierto? Porque si no se arrepienten del pecado y no piden perdón a Dios, dice que se van a perder para siempre. Ahora, ¿cómo obtenemos el perdón de nuestros pecados? Afortunadamente Dios es eterno y compasivo, como lo decía anteriormente, y Él está ansioso de perdonar nuestros pecados. Veamos lo que nos dice en 2 de Pedro 3:9. Nos dice: paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando veíamos los mandamientos, ¿se fijan que casi todos eran no? Es como a las mamás: no haga eso, no salga. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Para jodernos la vida?
No, es porque nos aman. ¿Y qué dice aquí? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si Dios no quiere que perezcamos, por eso nos puso los no, ¿cierto? Pasa con rojo, ¿qué te va a pasar? Vaya a chocar. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la oferta no es para unos pocos, no solo para los que estamos en la iglesia, es para todos. ¿Se fijan? Entonces, el perdón existe para todas las personas que puedan reconocer que Dios es el Salvador. Dios desea perdonarnos. Veamos lo que nos dice en Romanos 6:23. En la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, es muerte segura, ¿cierto? Ahora, un muerto puede clamar, puede recibir agua, no puede hacer nada, ya está muerto, ¿cierto? Si la gente está en el mundo y no recibe a Dios, su destino es la muerte. O sea que todos los que están afuera, que nosotros vemos que no hayan recibido a Dios, tienen un destino seguro, la muerte. Entonces son como zombies que andan, solamente viven, gastan aire. ¿Sí? Porque el plan perfecto de Dios es salvar a las personas. Y lo ofrece, y Él está con los brazos abiertos, esperando que reconozcas que estás en pecado, ¿cierto? Que te has arrepentido de aquellos, y Dios te ofrece el perdón, pero tienes que pedírselo. Esa es la única diferencia. Veo lo que nos dice en Juan 1:14. Y este es el plan perfecto de Dios. Y dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cierto? Cuando habla el verbo, lo pueden ver en Juan 1:1, ¿cierto? Cuando dice que estaba el verbo con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, ¿cierto? Esta es la provisión de Dios. Él envió a su Hijo, lleno de gracia y de verdad. Veamos lo que nos dice el Salmo 103. Del 11 al 13 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros vuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. ¿Se imaginan cuando dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ¿cuánta distancia tenemos nosotros al cielo? Harta. Así es el amor de Dios. Y su misericordia para los que le temen. Así es su misericordia. Normalmente el avión anda a 33.000 pies, son como 11 kilómetros. Es mucho. Imagínense cuánto es el amor de Dios, cuánto es la misericordia de Dios para los que le temen. Como la distancia de la tierra al cielo, del oriente al occidente. ¿Cuánto tenemos de allá para acá? Es muy grande. Así es el amor de Dios. Había una canción cuando yo era más pequeño que cantaban el amor de Dios maravilloso y hacía alusión a estas cosas tan grandes que no puedo ir arriba de él, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Dios nos invita a tener comunión por medio y ser luz en medio de las tinieblas. En 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el amor de Dios ha sido tan grande que Él envió a su Hijo a morir por nosotros y a ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Él se llevó a cuesta todo, hasta el último pecado. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí está la clave de todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él es un juez justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo es nuestro abogado, ¿cierto? ¿Qué nos dice Juan, 1 Juan 2, del 1 al 2? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el juez justo. Y Él es la propia propiciación de nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también para los de todo el mundo. O sea, la oferta no es limitada, es para todos, ¿se fijan? Así que no debemos que apropiarnos de Dios solamente para nosotros. Pregunta. ¿Quiere que sus pecados sean perdonados? ¿Tiene un persistente sentido de culpa que le molesta cada día? ¿Hay algo que por ahí le está inquietando? Ese es el Espíritu Santo, que le dice, tienes que pedir perdón por aquello. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, ¿dónde está la obra maestra de esto? En Juan 3:16, ¿se recuerdan? Y 17, así que no lo vamos a leer, no. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese fue el pago. Es tan grande el amor de Dios, que lo vimos recién, ¿cierto?, que ha dado su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que cree en Él, ¿en quién debemos creer? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre leemos hasta ahí, pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se fijan? Ahí está el regalo de Dios. No vino un Dios, todo el mundo lo ve como un Dios que castiga, que es solamente malo, que dice no. No, vino de regalo para que Él llevara las culpas mías y las suyas, ¿cierto? Y entramos al último y cuarto episodio, la salvación. Ahora se pueden comer el dulce. No, nadie se lo comió antes, ¿verdad? Acuérdense que en el jardín pegaron por eso, por no esperar. La salvación es la acción y efecto de salvar o salvarse, liberación o destrucción de los peligros. Se refiere al rescate espiritual y vida eterna, recibida como un regalo de Dios por Jesucristo. Esa salvación, un regalo, ¿cierto? Lo dijimos antes. La salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, porque es un don, es un regalo de Dios la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se fijan? Que la declaración tiene tres partes: salvación, gracia y fe. Eso es el regalo de Dios.
la salvación se define como el acto de ser liberado, redimido y rescatado de los pecados. ¿Qué dijimos al principio? Que el pecado nace en el inicio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Veamos lo que dice Romanos 5:12. Así que cada uno de nosotros necesita ser liberado de este destino. La mayoría de las religiones, en específico una, dice que tienes que hacer obras para ser salvo. Y eso es, como dice un humorista chileno, es falso, falso, falso. No, es verdad, ¿cierto? Dice que tienes que hacer obras para ser salvo. Y eso no es cierto. Dios nos dice que no es así. Otra dice que tienes que hacer actos de contrición, es decir, sentir que sí lo hiciste, que puedes vivir una vida moral, pero estás en pecado. ¿Ya? Pero la gracia de Dios es un favor inmerecido, otorgado a aquellos que son salvos. Veamos lo que nos dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, solo por Dios. Es su gracia la que nos salva del pecado. En Romanos 3, 24 dice: justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. ¿Qué nos ofrece la salvación? Solo Cristo, por su amor. Romanos 3:20 dice, y aquí está la respuesta: ya no por las obras de la ley, ya no por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces no necesitamos obras, solo reconocer que Cristo es Dios. El medio que Dios eligió para otorgarnos su gracia es a través de la fe. Veamos lo que nos dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe en Dios aunque no lo hayamos visto. Algo interesante es que los discípulos estuvieron con Él, ¿cierto? La gente vio sus obras, vio las maravillas, vio los milagros, pero no le creyeron. Y estaban con Él. En cambio nosotros creemos por fe. No le vemos, pero le sentimos. Sabemos lo que Él hace a través de la Biblia, ¿cierto? Y tenemos comunión a través de la oración con Él, ¿cierto? La salvación se obtiene mediante la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, y su muerte en la cruz y la resurrección. Veamos lo que nos dice el Salmo 3:8. Dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿De quién es la salvación? Solo de Jehová, o de Dios. Leímos antes que la paga
del pecado es la muerte, ¿cierto? Mas el regalo de Dios es Cristo. En Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos a cortar las frases y vamos a decir, Jesús dijo, yo soy el camino, Jesús dijo, yo soy la verdad, Jesús dijo, yo soy la vida, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única forma de tener salvación es a través de Jesucristo. ¿Ya? En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la conclusión completa del estudio. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. La verdadera vida cristiana no viene solo de cambiar la conducta, sino de permitir a Dios que transforme el corazón. Cuando entendemos y logramos identificar la causa del pecado que nos asedia, nos arrepentimos, hacemos un cambio de conducta completa en nuestras vidas, de nuestra forma de vivir, pedimos el perdón a Dios por nuestros pecados. Él nos ofrece salvación y vida eterna. Y esa vida no es para hoy día, es para siempre. ¿Cierto? La resurrección de Jesús es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz por nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Aceptarla y vivir para Dios. Eso es lo único que tenemos que ver hoy día. El pecado nos aleja de Dios, el pecado es muerte, y Jesús nos ofrece perdón y salvación para siempre. Sin Cristo no llegamos a ninguna parte. No ganamos nada. Con Cristo lo ganamos todo. En el mundo tendremos aflicción, porque hay muchas circunstancias que nos bombardean cada día. Pero Cristo es la guía. Cristo es nuestra ayuda. Todo aquel que cree tiene vida juntamente con Él. El mensaje de hoy nos habla de la condición humana más baja, pero Dios nos rescató de aquello y Dios nos ofrece vida y vida eterna. Oremos.